Bueno, lo que vamos a ver hoy como primer tema es lo que se llama derivación parcial sucesiva. Ustedes la, mm, la clase anterior, ayer, vieron hasta derivadas de segundo orden y vieron las derivadas cruzadas. Ustedes una función la pueden seguir derivando la cantidad de veces que quieran o también que puedan, porque si les termina dando cero, las siguientes derivadas son cero, ¿sí? Bueno, entonces la derivación parcial sucesiva, como sucedía en análisis matemático 1 o matemática 1, es posible hallar las derivadas parciales segundas, terceras o de orden más alto. Bueno, ahora hablamos de derivadas parciales porque tenemos dos variables. Entonces, no es como en análisis matemático 1 que teníamos una variable, entonces teníamos la derivada primera, derivada segunda, derivada tercera. Ahora vamos a hablar de derivadas parciales y el orden de derivación que vamos a estar derivando. Bueno, fíjense que a nosotros acá tenemos una función de dos variables, donde tenemos las derivadas parciales de primer orden, la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. O sea que de la primera derivada parcial tenemos dos derivadas, una con respecto a cada variable. Si nosotros queremos obtener la tercera derivada parcial, vamos a tener la derivada parcial con respecto a x dos veces, perdón, la segunda derivada parcial, vamos a tener la derivada parcial con respecto a x dos veces, que tienen distintas formas de escribirlo. Acá tienen esta forma, que es fxx, significa que estamos derivando la función con respecto a x dos veces, y la función depende de dos variables, que son las variables x e y. Y la otra forma de escribirlo es la derivada parcial segunda de f de xy con respecto a x al cuadrado o a x dos veces. Fíjense que este símbolo que utilizamos acá es el símbolo de derivada parcial. También vamos a tener la derivada parcial con respecto a x y después con respecto a y. Esta sigue siendo una derivada parcial de segundo orden. Y bueno, y tenemos distintas formas de representarlo. O esta primera forma, que significa que la derivada primero se derivó con respecto a x y después con respecto a y. Esta otra forma es la derivada parcial de segundo orden de la función de dos variables x e y, que se derivó con respecto a x y después se derivó con respecto a y. Bueno, de la derivada parcial de la derivada parcial primera, con respecto a y, también vamos a obtener dos derivadas parciales de segundo orden. Fíjense, la derivada parcial con respecto a y después con respecto a x, que lo podemos expresar de estas dos maneras, o la derivada parcial con respecto a y dos veces. Estas derivadas parciales que tenemos acá son las derivadas parciales de segunda y después con respecto a x, las llamamos derivadas parciales cruzadas y son iguales. Por eso decimos que las derivadas parciales con respecto a dos variables son tres derivadas, ¿sí? Y las derivadas parciales de primer orden con respecto a dos variables son dos derivadas parciales. Siempre se incrementa un número, un 1, del orden de derivación que estamos derivando. O sea que la derivada parcial de tercer orden van a ser 4 derivadas parciales, ¿sí? Y así ustedes pueden seguir derivando la cantidad de veces que quieran o que también puedan seguir derivando, ¿sí? Fíjense que acá, generalizando, es posible establecer que existen n más 1 derivadas parciales de orden n distintas. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros estamos obteniendo la derivada parcial de quinto orden, las derivadas parciales van a ser 6, siempre una más. Y siempre las derivadas parciales cruzadas van a ser iguales. Fíjense acá, el orden de derivación es 3, porque derivamos 3 veces. Esto lo podemos ver en este subíndice. ¿Sí? Acá derivamos con respecto a x dos veces y después con respecto a y. Acá con respecto a x, después con respecto a y con respecto a x,
y acá con respecto a y y con respecto a x dos veces. Estas son iguales y lo mismo sucede acá. Fíjense que siempre estamos derivando la misma variable. Bueno, acá quedó fuera del subíndice, esto iría abajo. Estamos derivando las mismas variables, pero no la estamos derivando en el mismo orden. Pero en definitiva, siempre vamos a tener el mismo resultado en las derivadas parciales cruzadas. Sí, acuérdense que tienen que tener el mismo orden y la derivación de la misma variable que puede estar en orden cambiado esa derivación. Esas serían las derivadas cruzadas. ¿Hay dudas, chicos, con esto? Creo que no, profe. Sí, bueno, por ahí es cuestión de ir probando, ¿sí? Tomar una derivada, una función de dos variables e ir probando para que verifiquen esto, ¿sí? ¿Qué decirles también? El dominio de esas derivadas parciales va a seguir siendo, todas van a tener el mismo dominio de definición, ¿sí? Como sucedía en análisis matemático 1, ¿se acuerdan que a medida que íbamos derivando íbamos estableciendo el dominio? Bueno, en las derivadas parciales, ambas derivadas van a tener el mismo dominio, ¿sí? El dominio de definición. Por ahí acá es más difícil determinarlo porque son varias variables, pero bueno, sucede lo mismo que lo que veíamos en matemática 1. Bueno, fíjense que nosotros acá vamos obteniendo la derivación parcial sucesiva, que vamos a ver la de tercer orden. Nosotros acá derivamos con respecto a x dos veces, que esta línea sería la derivada parcial segunda. ¿Sí? La derivada parcial segunda con respecto a x dos veces la podemos derivar con respecto a x una tercera vez o con respecto a y. Esta derivada parcial, que sería la cruzada de segundo orden, la podemos derivar dos veces también. Una con respecto a x y la otra con respecto a y. Fíjense que vamos combinando las distintas formas de derivación. Lo mismo sucede para la derivada parcial cruzada con respecto a y después con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y dos veces. Bueno, de todas estas derivadas que nosotros obtuvimos, las cruzadas van a ser aquellas derivadas, fíjense, ay, que me fui. Fíjense, estas señaladas con rojo, que cumplen, respetan el orden de derivación, pero fíjense que acá está la variable xxy y acá xxy en distinto orden, pero involucra las mismas variables de derivación. Y lo mismo para las azules. Si estas tres son iguales y estas tres son iguales, acá tenemos dos derivadas parciales más estas dos, serían cuatro derivadas parciales, la que tiene la derivada de tercer orden. ¿Sí? Y así pueden seguir con las de cuarto orden, quinto orden, pero es como para que ustedes lo comprendan. Fíjense que acá me piden la actividad 8, que calculen las derivadas parciales de segundo orden y verifique que las derivadas cruzadas sean iguales. Bueno, este es un ejercicio que generalmente les cuesta porque hay que aplicar regla de la cadena, así que los vamos a dejar con Vicky un ratito para que encuentren, por supuesto, las derivadas parciales de primer orden y después las derivadas segundas para comprobar que las cruzadas sean iguales, ¿sí? No hace falta, a ver, dice de segundo orden, no, tienen que hacer todas las derivadas. Si les dijera que verifique que las derivadas cruzadas sean iguales, por ahí no hace falta que hagan las cuatro derivadas de segundo orden, pero en este caso dice que calculen las derivadas parciales de segundo orden, o sea que tienen que calcular las cuatro y después verificar que las cruzadas son iguales. Los vamos a dejar un ratito, así pueden resolver esa actividad, chicos. Cualquier cosa nos van preguntando, ¿sí?
Chicos, ¿pudieron obtener las derivadas parciales de primer orden? ¿Algún valiente? Ya también de la actividad 8. Imposible. ¿Imposible hacerlo, dicen? ¿No salió nada, chicos? ¿Querés que lo vaya pasando, Vicky? Bueno, escuchen. En primer lugar, vayan a buscarse la tablita de derivadas de análisis matemático 1. Primero. Segundo, fíjense en esta función, es una función de x y de y, o sea, intervienen las dos variables, en donde la función es el logaritmo natural, ¿sí? De, como argumento, tiene 3x al cuadrado más 2y al cubo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tengo que ver la operación principal, ¿sí? Que sería la del logaritmo. Entonces me voy a la tabla y busco cuál es la derivada del logaritmo, ¿sí? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento de ese logaritmo. Como ahora vamos a hacer primero la deriva parcial respecto de x, vamos a derivar respecto de x. Entonces, todo lo que no es x, recuerden, es constante. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la derivada primera, ¿sí? La derivada de primer orden sería 1 sobre el argumento. El argumento de este logaritmo dijimos que era 3x al cuadrado más 2y al cubo. Entonces, si yo derivo respecto de x, ¿sí? Va a ser 1 sobre, tengo la derivada de 3 por x al cuadrado, ¿sí? Respecto de x, ¿cuánto es? 6x. Perfecto, entonces va a ser 1 sobre 6x, y acá si yo tengo 2y al cubo, En realidad va a ser 1 sobre el argumento por. No quedaría arriba 6x y después te quedaría Claro. el argumento. ah, está bien, sí, mira, los estoy retando y la burro soy yo, tienen razón. No. Es 1 sobre el argumento, o sea que me va a quedar 1 sobre 3x al cuadrado más 2y al cubo por el g' de x sería, ¿sí? Que ahora sí sería 6x, como dijo el compañero. ¿Querés ponerlo, Su? ¿Sí? Ahí lo puse, Vicky. Exacto, la burrita de la profe se olvidó la derivada y es 1 sobre el argumento por la derivada de ese argumento, ¿sí? ¿Estamos No, hasta lo ahí? habías dicho bien, después Claro, yo ya estaba lo derivando juntás. directamente, claro, ¿no? ¿Y Chicos, cómo ¿alguno será tuvo la algún... respuesta ahí? Sí, perdón, Vicky. No, digo, si alguno tuvo algún inconveniente de esto. No, profe, yo llegué hasta ahí. Bueno, perfecto. Entonces, ahora, la derivada, ¿sí? Respecto de y va a ser lo mismo, 1 sobre el argumento por la derivada de ese argumento, pero esta vez respecto de y. O sea que 3x al cuadrado es una constante, va a ser 0. Entonces, la derivada de 2y al cubo me va a quedar 6y. ¿Sí? Entonces, ahora, para hacer la derivada, vamos a ver qué viene primero, Susi, las cruzadas. Espérate que ahí te O digo.
No, Segunda, el segundo, perfecto. las segundas, no las cruzadas. Parciales segundo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar ahora? Profe, ¿no sería 6i al cuadrado? Tiene razón. 3 Sí, por 2, sí, 6 Sí. al 6 cuadrado. al cuadrado. A ver, esperen que lo vamos a modificar, chicos. Así lo vamos. 6i, ahí lo cambiamos. Así no hay problema. Aquí nada. 6i al cuadrado. Ahí voy a chequear que esté bien. La otra. No, la otra ya le está faltando el i cuadrado. O sea, te tendría que quedar Está 12. faltando. A ver, esta. La derivada de Ese te quedaría menos 12. menos 12 acá. Claro. Y acá 6i cuadrado, ¿no es cierto? A ver, Sí. espérate que me perdí. Ahora, la Y, cruzada respecto y de acá, x te va a quedar 0 menos ¿querés que lo ponga en 6i un al Word y lo cuadrado. No, hagamos? bueno, Miren, chicos, vamos a abrir un Word. Va a ser más. Y lo vamos a ir por las dudas. Que a uno por ahí no te das cuenta. Ahí está. Vamos a hacer primero, ¿querés que Vicky que vayamos haciendo las dos derivadas y después ellos hacen las con respecto ahí? ¿Qué te parece? Digamos, yo decía hacer sí, Susi. la idea hacer las dos derivadas con respecto a x dos veces Exacto. y después hacer la derivada con respecto Ahí dos veces ahí y después hacemos la cruzada y después. Bueno, ahí vos vi que me vas diciendo y yo voy, Exacto. Dale. yo voy a hacer. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer la derivada segunda, ¿sí? La derivada de segunda orden respecto de x. Entonces, como operación principal, ahora pasamos a tener un cociente, ¿sí? Entonces usamos la regla del cociente, que nos decía que era la derivada del numerador, ¿sí? Por el denominador sin derivar, menos el numerador como está, por la derivada del denominador, todo sobre el denominador al cuadrado, ¿sí? Entonces, me va a quedar la derivada del numerador, ¿cuál es? Seis x 6. del denominador, ¿me dijiste? Del numerador. numerador. Perfecto, Ese. es 6. Sí, sí, el numerador seis x. Muy bien. Entonces, ¿Por va a qué ser 6x? 6. No, la derivada del numerador es 6. Se retractó y dijo que 6. Él estaba haciendo la derivada del denominador. Por eso dijo 6 aquí. Entonces nos va a quedar 6 por el numerador como está. ¿Sí? Menos el numerador como está, o sea, 6x, por la derivada del denominador, que es como dijo el compañero, 6x. 6x, de vuelta. 6x. ¿No hay duda, chicos, con esto? Primero profe. Esperen que voy. Si se animan, van haciendo la cruzada, mientras yo voy poniendo acá porque soy media lenta. Esto al cuadrado. Cuadrado. Y ahora sería con respecto a Vicky, esta. Exacto. Bien. Dirán ustedes, chicos, cómo será la cruzada. Bueno, el denominador nos va a quedar igual.
¿sí? Porque vamos a aplicar o no. ¿Aplicamos la regla del cociente, Vicky? Claro. Parece Sí, que sí, es sería la fácil, regla ¿no? del cociente y te va a quedar el denominador como está, nada más que te va a cambiar el numerador. Claro. Ahí voy, hijito, para un segundo. Entonces nos va a quedar, como hago de x respecto de y, me va a quedar la derivada del numerador, como es 6x, sería 0. Por el denominador como está, el primer término de ese cociente me va a quedar 0. Perdón, de ese producto. Menos, y me va a quedar el numerador como está, o sea, me va a quedar menos 6x. Eso por 6x sería eso, Susi. Ah, está bien, no dije nada. Está bien, está bien. ¿Está bien, Vicky? Sí, En está perfecto. definitiva, ¿cómo me queda esto? O sea que eso nos va a quedar. Ay, te va profe, a ¿no quedar- sería 6i? Sí, 6i, perdón. Susi, ese. 6 Creo que cuadrado, 6 ya, 6 6 cuadrado. cuadrado. eso, y al cuadrado. y al I cuadrado. cuadrado. En definitiva me queda 36x Por i cuadrado. y el cuadrado. Todo sobre esto que me queda igual. Exacto. Bien. Bueno, y ahora ahí voy a traer la derivada con respecto a y, la parcial con respecto a y. Y de paso solucionamos aquel error que teníamos. Ahí, y ahí me voy al Word de vuelta. Fíjense que ahora vamos a derivar. Esta sería, oh, qué desastre. Esta sería la derivada parcial con respecto a y, y yo tengo que obtener la con respecto a y 2 veces y la cruzada. Me dirán ustedes, chicos, cómo será esto. Ah, este es 2 veces. No sería 12i por 3x al cuadrado más 2i al cubo. Esto como está, Menos perdón. 6i al cuadrado. Menos este como está. Por Más 6i al cuadrado. 6 Digo, por 6i. al cuadrado. Bien, y esto todo, esperen que acá lo pongo. Sería al cuadrado. Bien, y ahora vamos a obtener la cruzada con... Respecto a x. Perfecto. Bueno, ¿cómo será esta? Ahí iría directamente 3x al cuadrado más 2i al cubo. A ver, miramos acá y esto, ¿Por qué no sería una constante? claro, acá sería 0 por el denominador como está. O sea que sería Menos, 0. claro. 0 menos. O sea que directamente va el menos. Sí. Ah, bueno. Menos. Lo pongo y después lo borramos para que lo Sí, vean. déjalo así, no hay problema. Y después, ¿cómo me queda? Sería el numerador como está. 6i al cuadrado. Bien. Por la derivada del numerador respecto de x, ¿cuánto nos daba? 6x. 6x.
Perfecto. Bien. Vamos a acomodar un poquito esto y vamos a ver si nos dio igual que la otra cruzada. Esto acá me da menos 24, 6 por 6 menos 36, x y cuadrado. Y esto, ¿cómo está? Perfecto. Ahora vamos a chequear que sean iguales. Y efectivamente, fíjense que nos dio lo mismo. Esto me dio igual que esto. O sea que derivamos bien. Bueno, vamos a volver. ¿Hay dudas, chicos, con esto? Profe, ¿puede volver a la derivada cruzada de f x y? Ahí se ve. Sí, gracias, profe. Una pregunta, ¿por qué queda 6x cuadrado? Ah, porque es al cubo, está. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ahí vuelvo al power. Bueno, acá el power que está, no está bien, ¿viste, Vicky? Hay que modificarlo este. Bueno, después lo cambiamos a eso. A ver, vuelvo a poner esta. Y esa misma actividad tiene otro inciso. Este me parece que era el más complicado, Vicky. Me parece. Sí, en realidad no es que sea complicado, sino que es más largo. Sí. ¿Los dejamos un rato, Vicky? Sí, un ratito, por lo menos que lo traten de plantear. Hoy ¿hasta dónde dábamos, Vicky? ¿Hasta No, elasticidad? hasta donde lleguemos. Ah, hasta donde lleguemos. Está bien. Creo que nos dijo Susana ayer hasta dónde. No, pasa que entré tarde, me recolgué. Viste, terminamos la reunión del consejo y yo me olvidé que había. Siempre me pasa lo mismo con la reunión de cátedra. Me colgué tardísimo. Parece que lo hiciera a propósito. No, pero encima, viste que habían dicho primero como que iban a esperar y estaban conectados y nadie había dicho que estaban conectados. Ah, no sabía. Claro, porque dijeron que estaban en el consejo, no sé qué. Y después, no Sí, sé sí, si era estaban. Susana o la Lucre, dice, estoy sola con la Lucre y Juan, no sé qué puso. Y ahí se dieron cuenta que estaban Claro, y ahí yo conectados. me di cuenta. Me di cuenta cuando leí el mensaje, pero lo leí más tarde. Sí, Así que. sí. Yo creo que yo estaba viendo acá que no creo que avancemos Porque más de entendí lo que que... cuando se diferencia lo de Vicky, ¿viste lo mismo? ¿Qué cosa? Que viste que depende quién hace matemática uno o análisis matemático del 2 digo, Sí, esa unidad se va a grabar. ¿Vos entendiste lo sí, mismo? sí, porque no nos van a dar las clases. O sea, nos van a Bien. quedar las últimas clases para hacerlo de ecuaciones diferenciales y, y lo de álgebra va a quedar grabado. Se va a subir el video. Ah, así es. Eso Está es lo que yo bien, entendí. está bien. Igual nosotros terminamos una semana después que el resto. No, terminamos la semana del 20. Claro, pero viste que el taller la semana del 13, porque viste que tuve que cambiar el cronograma. Sí, bueno, pero el cuatrimestre cierra el 20, así que... Está bien. Y ellos rinden el 23, Vicky. El recuperatorio, sí. Claro, Creo que sí. sí.
Ahí estaba bien, Susi, no creo que lleguemos más del diferencial. Bueno, la semana que viene daremos elasticidad y no llegaremos a función compuesta, ¿qué decís vos? No sé, porque mira, ahora terminamos con este ejercicio. Y después Sí, viene diferencial total y parcial. sí, son varios ejercicios, me parece, a ver, 9. Sí, en realidad tiene como mucha... Muchos incisos, sí. Exacto. Y es una. Porque el ejercicio 9 y están las derivadas compuestas. Claro. El 10. Ujú. Y después elasticidad y después ya entramos. Ah, no, falta función homogénea también. Claro, esta unidad era bastante larga, ¿te acordás? Y después Sí, recién los max mínimos, el teorema de Euler. sí. Después contame lo de la reunión de ahora, Ay, que sí, yo me había olvidado. tengo la clase con los de la tecnicatura, ¿viste? Sí, no te Ahora. preocupes que ahí Juan dijo que después te llamaba. Sí, no sé qué habrá que hacer. Bueno, chicos, ¿alguno pudo hacer alguna derivada? Que sean las de primera orden. Profe, ahí yo apliqué la regla de la suma y a mí me quedó, bueno, estaba haciendo, me quedó derivando por x, me quedó logaritmo natural de 3 por 3 elevado a la x por y. Sí. Y después, Después no sé, no me salía, no sabía bien cómo hacerlo. Puede ser que sea que te quede 2e por elevado a la 2i. bueno, ahí acuérdense que aplican regla de la cadena como hicimos recién. ¿Querés, Vicky, que se lo proyecte a la primera y vos le vas explicando? Ahí voy a proyectar, chicos, fíjense. A ver si entienden esto. Vicky, ¿vos estás ahí? No, capaz que Vicky no. Les voy a Sí, explicar. estaba hablando y tenía el Ah, micrófono apagado. no, si no, yo les iba diciendo. ¿O querés que me vaya un Word, Vicky, como vos te parezca? No, va, si los chicos necesitan, sí, pero si no, o sea, como yo les decía, primero tienen que identificar la operación principal. Como les decía el compañero, tenemos sumas y restas, o sea que vamos a tener que hacer la derivada de las sumas y de las restas, ¿sí? En el primer argumento, ¿sí? En el primer término tenemos 3 elevado a la x por y, ¿sí? Recuerden que la derivada de esta función era el término como está, ¿sí? 3 elevado a la x por y, por el logaritmo natural de la base, ¿sí? Que sería el logaritmo natural de 3, y como el 3 está elevado a una función, ¿sí? De x por y, debo derivar ese exponente, ¿sí? Que sería la g' de x. Entonces derivo, ¿sí? Respecto de x, y como digo, y es constante por la derivada de x, que es 1. Por eso me queda la y solita acá. ¿Se entendió esa derivada, chicos? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces ahora paso a derivar el segundo término, ¿sí? El segundo término, dijimos, como derivamos respecto de x, todo lo que no es x es constante. Entonces, el e elevado a la 2i, como no interviene la variable x, e elevado a las 2i es constante. Entonces esto sería una constante por una función. Entonces tengo que hacer la constante como está, el e elevado a la 2i, por la derivada de esta función, que es la derivada de x al cuadrado, que sería 2x.
¿sí? Y la derivada de 5 es 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. ¿Se animan en un minutito a hacer la derivada con respecto a y, la parcial con respecto a y? A ver qué hacen y ya se las mostramos. Un minutito les damos. Y ahí quedaría igual, nada más que por X. Y en la Muy otra bien. quedaría. En la otra que te quedaría. X al cuadrado ahora es la constante y tendrían que Claro. derivar e a la 2. Y no quedaría, Sería- profe, por e a la 2x por 2, o está mal. A la 2y por 2. Si la x al cuadrado te queda como está, vos derivas esto con respecto a y, entonces te queda e a la 2y por 2. Ahora lo voy a poner. Bueno, acá hay un error. Vicky, vamos a tener que volver al Word, porque acá hay un error. ¿Ves que han puesto el 2x y no va? A ver, chicos, vamos a tener que ir al Word. Voy a escribir esta, copiar. Vamos a ir a un Word nuevo. Bueno, esa es la función. ¿Sí? Vamos a poner en 18, así lo queden bien grande. Bueno, vamos a buscar la derivada con respecto a x, que estaba bien. Y ahora vamos a derivar con respecto a y. Fíjense, esta primera parte es igual. Y acá sería x. Perdón, profe, no sé si soy yo, pero se corta el audio. Ah, no, Sí. yo pensé que era yo. Como No, se ve últimamente que me era anda yo. mal. Se ve que yo me tildé, no, porque hay un error en la otra derivada parcial, por eso lo hice en el Word, Vicky. No, no, sí, hasta ahí se veía. Pero llegaste Hasta un ahí se momento que se veía. tildó, claro, se tildó. Y como a mí Está bien, últimamente me anda mal, pensé que era yo. está bien. No, yo ahora lo que quiero es que los chicos, porque hasta ahí los chicos lo habían hecho bien, ¿viste? Sí. Bueno, ahí se tildó de Ahora nuevo. falta. Sí. No, digo que me deriven esto, chicos, con respecto a y. Profe, ahí no Sí, quedaría x al cuadrado por e a la 2x, o sea, elevado a la 2y, perdón, por 2. Muy bien. ¿Cómo quedaría? Pero X no es constante. X al Por eso Claro. te quedaría x al claro, cuadrado y la derivada de e a la 2y sería la derivada como está, o sea, el e a la 2y como está, por la derivada de ese argumento que sería 2y. Entonces derivo el 2y, por eso me queda por 2. ¿Sí? Ahí le va a quedar 2y por 2. ¿Se entendió? o sea, el X al cuadrado queda porque es función ¿Qué? por constante. Exactamente, como no estamos derivando respecto de y, x al cuadrado, como no interviene ninguna variable y, es constante, entonces me queda constante por función. Entonces la derivada es la constante como está, que sería el x cuadrado, por la derivada de la función que es e elevado a la 2i. La derivada de ese e elevado a la 2i es el e como está, se vuelve a repetir y se deriva el argumento que sería 2i. Por eso me queda el 2.
¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bueno, y ahora tienen que obtenerlas de segundo orden. Acá en los de segundo orden, chicos, tienen que tener bien en claro qué es constante y qué es función. ¿Sí? O sea, seguimos teniendo como operación principal una resta. ¿Estamos? Pero el problema es que en el primer término, que tenemos 3 elevado a la xy por logaritmo natural de 3 por y, si yo estoy derivando respecto de x en esos términos, ¿cuáles van a ser las constantes? ¿A qué voy a llamar constante y a qué voy a llamar función? Puede ser que constante sea el logaritmo natural de 3i. Perfecto. O sea, el logaritmo natural de 3 por i va a ser constante. Entonces lo copio igual que está. Y ahora debemos derivar nuevamente el 3x el 3 elevado a la xy, ¿sí? Respecto de x. Y ahí te quedaría 3 elevado a la xy por logaritmo natural de 3x. ¿Sí? No, de 3 por De 3i. la derivada de ese, exactamente. Menos, ¿sí? Y ahora, en el otro término, ¿qué es lo que yo llamo constante y qué es lo que yo voy a llamar función? E elevado a la 2i sería constante y 2x sería la función. Muy bien. ¿Y la derivada de 2x cuánto es? 2. Muy bien. 2 por e a la 2i o no. Perfecto, sí. Muy bien, chicos. ¿Alguien tuvo una duda en esta derivada? ¿Alguien quiere que expliquemos algo de nuevo? Profe, tengo una pregunta. Sí, En el primer término sí, de la derivada que acabamos de hacer, que queda logaritmo de 3 por i sí. y vuelve a poner 3 a la x por i. Ujú. ¿Por qué, digamos, tenemos que poner el 3x por i y después la derivada de ese y no solamente la derivada como hicimos en el segundo término? No sé si me explico. Porque vos acá, el problema es que vos tenés logaritmo natural de 3 e i son constantes. O sea, vos fíjate, en el primero de arriba, marca el de arriba, eso sí. En ese de arriba vos tenés que el logaritmo natural de 3 por i es constante. Entonces vos lo tenés que copiar, lo copia tal cual, como hicimos con el e elevado a la 2i. Lo copias igual como están abajo. ¿Sí? Los que están amarillos son constantes. Entonces yo me queda constante por función. Entonces va la constante como está, que es el logaritmo natural de 3i, eso que les está marcando sucia ahí, por la derivada de 3 elevado a la xy. ¿Sí? Que sería el 3xy por el logaritmo natural de 3 por i. Eso sería la derivada de esa función, que la función es 3i.
¿Se entendió? Claro, sí, sí, ahí entendí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, ahora para hacer la cruzada, ¿sí? Respecto de y, voy a tener que derivar. Entonces, en ese que está marcando Sucia ahora, ¿qué es lo que sería constante y qué es lo que sería función? Si derivo respecto de y. Función sería el logaritmo natural de 3 por i. 3x a la i Ya sería estoy- con... Ah, está bien, no dije nada. Ahora, fíjense que ahí van a tener que aplicar regla del producto porque lo único constante es el logaritmo natural de 3. Exacto. Acá tienen variable y acá también, por eso esta era media complicada. Exacto. Nosotros en este término tenemos solamente constante el logaritmo natural de 3, ¿sí? Y después nos va a Ah, quedar no, como está bien, lo dije función. mal yo. No hay problema, no hay problema. Entonces ahora nos va a quedar como función el 3x, 3 elevado a la 3i, uy, estoy mal, 3 elevado a la xi por i. Entonces tengo que aplicar la regla del producto. Entonces voy a hacer la derivada del primer término, ¿sí? Por el segundo sin derivar, más el primer término como está, por la derivada del segundo. Entonces me va a quedar, la derivada del primer término es el 3xi, entonces me va a quedar 3xi por el logaritmo natural de 3, si estoy derivando respecto de y, me va a quedar por x. ¿Sí? Porque recuerden que tengo que derivar el argumento que es x por y. Si derivo respecto de y, x es constante y la derivada de y es 1. ¿Sí? Eso sería la derivada del primer término. Por el segundo término como está, o sea que me quedaría por y. Más el primer término como está, que es 3x, 3 elevado a la xy, por la derivada del segundo, que sería y sola, o sea que sería 1. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, esta parte? Sí, profe. ¿Chicos? Perfecto. Sí, profe. Menos el segundo término, como no tengo ninguna variable x, ¿sí? Me queda todo respecto de y. Pero ¿qué pasa? Tengo que el 2 es constante. El 2x, perdón, me estaba fijando en la otra. El 2x es constante. Entonces me va a quedar, acá sí me queda constante por función. Entonces va a ser la constante como está, que es 2x, por la derivada de e elevado a la 2i. Entonces me va a quedar e elevado a la 2i como está, por la derivada de ese argumento, que es 2. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, esta es la cruzada, la vamos a marcar, que la otra tenemos que llegar a lo mismo. Bueno, ahora les vamos a dejar que hagan con respecto a y dos veces y la cruzada. O nos van dictando, o vos, Vicky, me vas dictando. ¿Algún otro que quiere participar que no sea Nahuel, Florencia, Camila? ¿Siempre son los mismos? Ahí marqué lo constante, chicos, ya lo habíamos hecho antes, pero en esta primera derivada parcial. ¿Alguno que quiere ir dictando? Ay, Vicky. Si quiere le digo, profe, como que... Dale, Nahuel. Dale. Pero es tremendo, El lo- supuestamente hay 59, ponele 57 alumnos,
supuestamente están todos conectados y hay 3 solamente que están participando. Sí. El problema es para ellos después, ese es el tema. Pero bueno. Profe, Sí, puede ser que quede el logaritmo natural de 3 por x por 3 a la xy por el logaritmo natural de 3x menos 2x cuadrado por e a la 2y por 2. Esa parte no sé Sí. si está bien. Sí, está perfecto. Ah. ¿quedaría así, chicos? Sí, es como dijo recién Carolina. Bien, entonces ahora voy a poner esto en blanco y ahora va a cambiar lo que es constante para la cruzada, va a ser otra cosa. ¿Quién será lo constante de acá, chicos, para la cruzada? De este primer término. Si derivamos respecto de Logaritmo x. natural. Muy bien. Bien. Esto es la constante. Y en este caso, la constante estaría acá, ¿no es cierto? Sí. Entonces vamos a hacer como recién pongo, logaritmo natural de 3. Abro paréntesis y ustedes miran diciendo cómo aplican la regla del producto ahí. Ahí quedaría 3xy por el logaritmo natural de 3 por y. Bien. Por x, ¿no es cierto? Por la segunda sin derivar. Por x. Bien. Y después, este como está, ¿no es cierto? Sí, quedaría igual que arriba, como está arriba allá, en celeste. Perfecto. Bueno, acá no hay duda, ¿no es cierto? La derivada de x al cuadrado sería 2x. Otro es constante. Profe, ¿puede explicar el primer término que hizo recién? Sí, vos ahí tenés, dijimos, en el primer término tenemos que el logaritmo natural de 3 es constante, ¿sí? Entonces queda como constante el logaritmo natural de 3. Y nos queda como variable el 3x perdón, 3 elevado a la xy por x. Como 3 es, o sea, eso es un producto, aplico la regla del producto. Entonces me va a quedar la constante, logaritmo natural de 3 por. Entonces hago la derivada del primer término, que es 3 elevado a la xy, me va a quedar 3xy por el logaritmo natural de 3, como derivo respecto de x, derivo el argumento y me queda ahí, ¿sí? Por la derivada del segundo término, perdón, por el segundo término como está. O sea, por eso me queda la x sola ahí, al último. ¿Sí? Más el primer término como está, que es el 3 elevado a la xy, por la derivada del segundo término, que la derivada de x es 1. ¿Se entendió, Carolina? Sí, profe, gracias. Sí, me saltó la X que veía y no sabía dónde ir al término directamente. Exactamente. Nos fijamos, quedó igual que el de arriba. ¿Sí? O sea que derivamos bien.
Bueno, voy a volver al Power. Si acá en el Power hubo un error, pero bueno, después lo vamos a arreglar. No pregunté si había quedado alguna duda, chicos. ¿Se entendió? Decirle a Javi que se vaya a hablar al otro lado. Sí, se escucha todo. Encima lo tengo abajo. Eso que estoy escondida, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, chicos, hablo rápido y después quedamos con el práctico y me silencio. Bueno, ¿se acuerdan cuando veíamos el diferencial en funciones de una variable, que lo habíamos visto al final de la unidad 4, en matemática 1 o análisis matemático 1, que decíamos que era, el diferencial era la derivada de la función por el delta x o el diferencial de x, que era el incremento en x. Y eso lo habíamos deducido de la fórmula derivada de y con respecto a x, que geométricamente representaba, ¿se acuerdan cuando nosotros trazábamos la recta tangente? Representara la altura de la recta al punto incrementado. Es más o menos para que se hagan una idea. Bueno, ahora tenemos funciones de dos variables, entonces al igual que las derivadas parciales, vamos a tener diferenciales parciales, porque vamos a tener el diferencial parcial con respecto a x y el diferencial parcial con respecto a y. La suma de esos dos diferenciales me va a dar el diferencial total de esta función de dos variables. Entonces, fíjense, vamos a tener dos incrementos absolutos, el incremento en x y el incremento en y, que antes cuando teníamos una sola variable, solamente teníamos el incremento absoluto en x, que decíamos que era lo mismo que el dx, que era el diferencial de x. Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener, fíjense, que el incremento absoluto en z, que es lo que va a aproximar el diferencial, al igual que veíamos en matemática 1, va a ser el incremento absoluto en las dos variables menos la función sin incrementar. Esa diferencia me va a dar el delta z. Si nosotros tenemos delta x y delta y pequeños, ¿sí? Estos incrementos absolutos va a ser similar al diferencial total, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que estos incrementos absolutos son muy pequeños o infinitesimales, el diferencial de z, el diferencial total, es una buena aproximación del delta z, a lo mismo que veíamos en matemática 1. ¿Sí? Entonces fíjense que acá que decimos, si z es una función de dos variables y los incrementos absolutos, ¿sí?, los vamos a llamar diferencial de x y diferencial de y estos incrementos absolutos son pequeños, vamos a decir que el diferencial total de la variable z es la suma de los diferenciales parciales. ¿Qué son la suma de los diferenciales parciales? Fíjense que acá tengo la derivada parcial con respecto a x por el diferencial de x, que sería el diferencial parcial de x, y la derivada parcial con respecto a y por el diferencial de y. Y este diferencial de z va a ser una buena aproximación al incremento absoluto. ¿Sí? Que es lo que vimos en la filmina de recién. Bueno, acá en palabras dice el diferencial total de una función de dos variables es la suma de los diferenciales parciales respecto de cada una de las variables independientes y se utiliza para aproximar el incremento real de z. ¿Comprenden, chicos, que cuando trabajamos con dos variables vamos a tener dos diferenciales parciales, al igual que tenemos dos derivadas parciales? Los diferenciales van a ser también dos y van a ser parciales. La suma de ambos me va a dar el diferencial total. Y que el diferencial me Ese va a... sería el diferencial de z. Exactamente. Y este diferencial de z lo que va a hacer va a aproximar el incremento real de z, que sería esta fórmula que tenemos acá. Fíjense, este es el incremento real. El diferencial de z
lo va a aproximar siempre que estos cambios en X y cambios en Y sean pequeños, ¿sí? En esos casos vamos a poder aproximar. Como hacíamos en matemática 1 con una variable, ahora lo hacemos con dos variables. Y por eso tenemos diferenciales parciales. Fíjense que los diferenciales parciales están formados por la derivada parcial con respecto a X y la derivada parcial con respecto a Y, multiplicada por los diferenciales. Si yo les escribo, voy a abrir el Word, si yo les escribo el diferencial que veíamos en matemática 1, nosotros, acuérdense que se escribía el diferencial de Y era igual a la derivada primera de la función, porque teníamos una sola variable. Perdón, chicos, ay, qué desastre. Tengo una tecla cambiada, ahí está, por el diferencial de X o el delta X. ¿Se acuerdan que el diferencial de X o el delta X era lo mismo? Eso hacíamos en matemática 1. Ahora, en matemática 2, como trabajamos con dos variables, vamos a tener los diferenciales parciales que sumados son el diferencial total que aproximan el cambio absoluto de funciones de dos variables. Y bueno, y acá vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Fíjense, esta es la función z, y me dice que se desplaza desde el punto 1, 1 hasta el 1, 0, 1, 0, 97. Fíjense que el 1 es x, y ahí para 1, y acá sería ese desplazamiento. Fíjense que ese incremento, que bueno, en x es un incremento y en y es una disminución, son muy pequeños. Entonces, en esos casos yo voy a poder aproximar utilizando el diferencial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular las derivadas parciales y lo voy a multiplicar por sus diferenciales. Yo ahora, chicos, les voy a pedir que calculen las derivadas parciales con respecto a x e y de esta función z. Y voy a hacer silenciar allá abajo porque ahí lo dejo prendido. Ahí vuelvo. ¿Cómo les fue, chicos, con las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y? Con respecto a x sería 6x. 6x, ¿qué más? Y sí, no sé quién iba Por ahora. I al I. Por y al cubo, ¿sí? Y acuérdense con que la y respecto, al cubo es constante. Claro. claro, y con Y respecto ahí, después profe, 3y al sería, cuadrado. sí, Con por respecto 3i al cuadrado. No, no, dale. 3x cuadrado por 3y al cuadrado, que me quedaría 9 cuadrado y cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Bueno, y ahora Sí, yo les profe. voy a pedir que calculen los diferenciales, el diferencial de x y el diferencial de y, para poder fíjense que
del punto 1,1 me voy al punto 1,01 y al punto 0,97. Entonces yo tengo que calcular, me dice desde dónde me desplazo, yo tengo que calcular el delta X y el delta Y para después poderlos colocarlos acá. Acuérdense que el diferencial de X y el diferencial de Y es lo mismo que los incrementos. Uno aumentó cuando se desplazó y el otro disminuyó. Y fíjense que yo después voy a reemplazar, como hacíamos en matemática 1 igual, en el punto sin desplazar. ¿Sí? Fíjense que nosotros al diferencial, a las derivadas, a X y a Y, la vamos a sustituir por el punto 1,1, que es el punto de donde la función partió y se desplazó hasta el punto 1,01 y 0,97. Entonces, de ese 0,21 me está aproximando el cambio real de la función de desplazarse desde el punto 1,1 hasta el punto 1,01, 0,97. Sí, es lo mismo que ustedes hacían antes, chicos, con la diferencia que ahora, como son dos variables, tienen diferenciales parciales que lo tienen que sumar para llegar al diferencial total. ¿Hay duda con esto, chicos? No, profe. No, profe, se entendió bien. Bueno, y fíjense que ahí la interpretación dice el cambio real disminuiría aproximadamente, porque estamos usando la derivada, en 0,21. Así que lo que nosotros estamos estimando a partir del diferencial, utilizando las derivadas, estamos estimando ese cambio real. Así que si ustedes quieren, pueden calcular la función, la evalúan en el punto 1,1 a la función z, le evalúan en el punto 1,01097, hacen la diferencia y eso tiene que ser muy similar a este 0,21. Y después partimos a la actividad 8. Así que sería la aplicación de este ejercicio, de este tema. Si no hay dudas, chicos, ahí les pongo la actividad. Esperen que por las dudas voy a silenciar un poco. Voy a Profe, Sí.
Ahí en ese caso el diferencial de X sería 1 y el de Y no sería 0. Muy bien. ¿Todos se dan cuenta de eso, chicos? O sea, el análisis parte, ¿sí?, de que la fuerza de trabajo está formada por 30 trabajadores expertos y 60 trabajadores inexpertos, ¿sí? Ese sería como el punto de partida, 30-60, ¿sí? Y nos pide que estimemos el cambio real en la producción semanal si se adiciona un trabajador experto, mientras que el número de trabajadores inexpertos no cambia. O sea que sería el punto 31-60. Entonces tenemos que usar el diferencial total o el diferencial parcial de respecto de X. Entonces vamos a hacer la derivada de la función respecto de X por el diferencial de X. ¿Sí? ¿Alguno que ya lo haya hecho? Chicos. Ahí estoy por sacar, profe, el cálculo. Bueno, ahí ya el power les está spoileando la derivada respecto de X. ¿Sí? Recuerden, como derivo respecto de X, todo lo que no es X es constante. Entonces, tengo como operación principal sumas y restas. El primer término es 1200X, el segundo término es 500 por Y, eso va a ser constante. En el tercer término tengo X cuadrado por Y es constante por la función que sería X cuadrado. Después debemos derivar el X al cubo y el Y al cubo es constante. Entonces, derivo el primer término, constante por función, es 1200 por la derivada de X, que es 1. La derivada de 500Y es 0. La otra derivada me va a quedar Y por la derivada de X al cuadrado, que sería 2X. ¿Sí? Menos 3X al cuadrado, que sería la derivada de X al cubo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluamos la función en el punto sin incrementar, o sea, en el punto 30-60, y eso lo debemos multiplicar por el diferencial de X, que como había dicho Nahuel, es 1. ¿Sí? Por eso me queda 2100. Entonces, la interpretación de este resultado es que esa producción semanal se va a incrementar en aproximadamente 2100 unidades al adicionar un trabajador experto, es decir, pasar de 30 a 31 trabajadores, ¿sí? Mientras mantenemos constante los 60 trabajadores inexpertos, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda respecto de esto? Sí, profe. Ahí, profe, si hubiese cambiado, teníamos que calcular la de Y y multiplicar reemplazar por el también. diferencial de Y, exactamente. Y cuando reemplaces, tomas a 60 el valor, en cada Y que te parezca, usas el valor de 60. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Después tiene un inciso B, me parece, Susi, la otra.
Bueno, dice ahora, estima el cambio en la producción si se mantiene fijo el número de trabajadores expertos y adicionamos un trabajador inexperto. Es decir, que mantenemos constante la variable X y lo que varía es respecto de Y. ¿Sí? Entonces, como vamos a derivar respecto de Y, todo lo que no es Y es constante. Entonces, el 1200 es constante y el 3 es, el X al cubo es constante. Entonces derivo 500 por Y, me va a quedar 500 por la derivada de Y que es 1, más este término tengo X al cuadrado por Y, X al cuadrado es constante, lo dejo como está, por la derivada de Y que es 1, menos la derivada de Y al cubo va a ser 3Y cuadrado. ¿Sí? Entonces, voy a evaluar esa derivada parcial, ¿sí? En el punto 30-60 y lo voy a multiplicar por su diferencial que sería 1. ¿Sí? Eso me da menos 9400. ¿Sí? A la hora de escribir la interpretación, chicos, siempre tengan en cuenta, si tiene el signo negativo adelante va a ser una disminución, ¿sí? Entonces, ¿de qué decimos? Que la producción semanal se va a ver reducida en 9.400 unidades aproximadamente, ¿sí? Recuerden que eso siempre es muy importante, la palabra aproximadamente, ¿sí? Cuando el número de trabajadores inexpertos varía en una unidad o pasa de 60 a 61 y se mantienen fijos los 30 trabajadores expertos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna duda de esto? No, profe. Yo por lo menos no. Profe, una consulta. Sí. Ahí la función la derivamos con respecto a Y y después los valores iniciales, el 30 y el 60. ¿Y alguna Exacto. otra cosa o solo eso? No, ahí porque te está diciendo que solamente estimes el cambio en la producción si mantienes fijo el número de trabajadores expertos y adicionas solo uno de inexpertos. O sea que te está diciendo que calcules el diferencial, pero respecto de Y. ¿Sí? Respecto de una sola variable. Ah, claro. Listo, gracias. Profe, y ahí, 78. si el Sí. cambio fuera mayor a 1, si fuera, no sé, 5, ¿lo tenemos que multiplicar o Multiplicas no? por 5. Sí. En este caso no lo pone, pero tendremos que multiplicar todo eso por 1, que sería el diferencial, porque pasa de 30 a 31 o de 60 a 61. ¿Sí? La diferencia es en 1. Si, por ejemplo, ojo, si hubiese pasado de 30 a 29, por ejemplo, lo vamos a tener que multiplicar, pero por menos 1. Si hubiese pasado de 60 a 59, lo multiplico por menos 1. ¿Sí? Siempre que vaya en disminución va a ir con signo negativo. Ese diferencial. ¿Sí? El incremento. Y el inciso C dice que estimemos, ¿sí?, el cambio en la producción si adicionamos 2 trabajadores expertos y el número de trabajadores inexpertos no cambia. O sea que ahora pasa de 30 a 32. ¿Sí? ¿Cuánto era el cambio, profe, cuando era 1? El cambio en que cuánto nos daba la... 2100. 2100. Exacto. Acá no sería el doble. Y habría que calcularlo. Pero sí. Porque es exactamente lo mismo, nada más que acá en vez de multiplicar por 1, multiplicas por 2.
Ahora en el inciso D, ¿sí? Nos piden que estimemos el cambio real de la producción si mantenemos el número de trabajadores expertos, ¿sí? Entonces mantenemos constante de expertos y adicionamos 3 trabajadores inexpertos. ¿Sí? O sea que sería el diferencial de I, pero en vez de estar multiplicado por 1, lo multiplicamos por 3. O sea que este o el otro estaban mal. Porque no te pueden dar igual. Porque uno daba a ver, vamos a calcularlo. ¿Alguno hizo el cálculo en el Profe, creo primero? que el D, Yo había... No sé quién iba a hablar. No, porque me había dado 3.600, pero no sé si lo saqué mal al otro. No me acuerdo cuál era. Menos 3.600 creo que me había dado. Estoy haciendo cualquier cosa. ¿Alguno hizo el cálculo, chicos? a mí el primero me dio menos 9.400. Bueno, o sea que Sí, a mí también. tenemos. Y el D me dio... no lo tengo, para. Pero tendría que ser más, porque serían los 9.400 por 3. Sí, sí. Me da Sería aproximadamente menos 28.200. 200. ¿A todos les da 28.200? Sí, a mí también me da así. Bueno, ese sí también hay que cambiarlo después. Y en el último inciso dice que estimemos el cambio en la producción semanal si ahora adicionamos 2 trabajadores expertos y 3 trabajadores inexpertos, ¿sí? Entonces ahí sí vamos a tener que hacer el diferencial total, porque las 2 variables, ¿sí?, sufren una variación. Entonces vamos a tener la derivada de x por el diferencial de x, que ¿cuánto sería? 2, Muy bien. ¿Y el diferencial de y? 3. 3. Muy bien. Entonces me va a quedar 4.200 menos los 28.200. 28.200. O sea que nos va a quedar menos 24.000. Espérate que ahí lo voy a modificar así ya queda bien. Acá es 28.200, ¿no es cierto? Menos Sí. Y ahí te 24. quedaría. Exacto. Entonces, ahí nos queda que el diferencial total aproxima este incremento, lo que significa que si aumentamos en 2 unidades los trabajadores expertos, de 30 a 32, y en 3 unidades los trabajadores inexpertos, la producción va a disminuir aproximadamente en 24.000 unidades. ¿Sí, chicos? Sí, profe.
Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahí vuelvo. Ahí vuelvo, dejo de compartir. No sé, Vicky, si querés que le demos funciones compuestas. ¿Qué haremos, che? Que ya no. Y nos queda media hora. De ¿Querés última, lo que querés que le- podríamos hacer es de última explicárselo, a ver si llegamos hasta el ejemplo, y que ellos el martes traigan la actividad 10 resuelta. Ah, está bueno. Perfecto, vamos a hacer así entonces. Entonces voy a volver a compartir. Profe, Sí, Sí, perdón, una pregunta antes de que pasemos al otro tema. A mí me quedó una duda que justo vi también una compañera que lo puso en el chat, pero de la actividad 8 en el inciso 2. en el bien. chat no me sale nada a mí. Por ahí Em, sí, del chat. Bueno, Es que a no mí no me importa. gusta. que le había planteado mejor. Ahí lo vuelvo a abrir. Ahí está, No, ahí les no puse sale, el pero bueno, inciso no 2. importa. ¿Cuál será el problema? A ver, no, porque teníamos una, ahí ella puso que no entendía la parte, parece la actividad 8. ¿Se está No, viendo es la la actividad 8? actividad en Creo que es la de las donde derivadas hicimos las parciales. parciales cruzadas, las derivadas parciales cruzadas. Ah, está bien. Bárbaro. En el inciso B. Ah, que tenemos Sí. un error. Esperen, chicos, que voy a ir al Word. Ay, no me digan que lo cerré al Word. No, lo tenés ahí abierto. Ay, pero ahí está. Volver a derivar esto. Esta sería la del inciso 2. Sí, esa. Bien. En la derivada de f i, sería, digamos, la Sí, penúltima que está, al sí, final, en el segundo término, dice x al cuadrado por e a la 2 por i, sí. 2 por 2. ¿Por qué dos veces el 2s ahí? Porque vos fíjate que en el término, sí, que vas a derivar, tenés como constante e a la 2i por 2. Perdón, x al cuadrado por 2. Eso es constante, ¿sí? El x al cuadrado y el 2. ¿Estamos? Entonces vos tenés que derivar el e elevado a la 2i. Entonces es la derivada del e elevado a la 2i es el e como está por la derivada de su argumento que es 2. Por eso te queda dos veces el 2. Ahí está, Sí, profe, gracias. No sabía de dónde era el segundo 2, digamos. está bien. O sea, De- para que quede mejor, Susi, tendrías que poner a lo mejor en el término de abajo 2x o x al cuadrado por 2 y borrarlo del Sí, segundo como para que quede más ordenado, pero es lo mismo. claro, ponerlo así Ahí, para que vean cómo sale. exacto, En definitiva es lo mismo, pero ahí lo ven más claro. exacto. Bueno, entonces vamos a ir, chicos, si no hay más dudas, vamos a funciones compuestas, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, fíjense que funciones compuestas, bueno, ahí quedó la forma. Es cuando nosotros usamos la regla de la cadena. Observen esto, nosotros tenemos una función de dos variables, es decir, z, que acá en vez de decir que depende de x y de y, decimos que depende de u y de b. Pero a su vez, u y b dependen de una única variable que es x. ¿Sí? Entonces, para que ustedes entiendan cuándo una función es compuesta, cuando una función depende de dos variables, pero esas dos variables dependen de una única variable. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros aplicamos cuando ven que acá dice u depende de x y b depende de x. O sea que z en definitiva depende solamente de x, porque al depender de dos variables que dependen de una única variable, podemos decir que depende de x. Entonces, esta z la estamos derivando con respecto a x.
Y vamos a utilizar esta fórmula, que es lo mismo que la regla de la cadena, o muy similar, ¿sí? Cuando aplicamos regla de la cadena, y que aplicamos el mismo concepto que aplicamos cuando aplicamos diferencial. Porque ¿qué estamos haciendo acá? Fíjense, estamos calculando la derivada parcial con respecto a la variable u y calculando la derivada parcial con respecto a la variable b. Y después estamos multiplicando esta derivada parcial por una derivada, porque fíjense que acá ya no es derivada parcial, sino es derivada. ¿Por qué? Porque u depende solo de x. Entonces la derivada de u con respecto a x, y acá en este otro término, en el producto, la derivada de b con respecto a x. Si esto, obviamente, chicos, tiene una deducción matemática. Lo que pasa que ustedes no van a ver ese desarrollo. Nosotros directamente vamos a ver la fórmula de derivar funciones que son compuestas. ¿Cuáles son las funciones compuestas? Funciones que dependen de dos variables y que esas dos variables a su vez dependen de la misma variable que sería x. Entonces, esa derivada de función compuesta es una derivada de una función de dos variables, que en definitiva depende solamente de x. ¿Y cómo se calcula? Calculando la derivada parcial de una de las variables por la derivada de esa variable con respecto a x, más la derivada parcial de la otra variable por la derivada de esa variable con respecto a x. Una vez que ustedes aplican la fórmula de función compuesta, lo que van a hacer es, vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Lo que van a hacer es reemplazar u y b por x. ¿Se acuerdan? Bueno, nosotros no vimos derivación logarítmica en análisis matemático 1, pero esta es una forma de resolver funciones compuestas sin tener que aplicar la derivación logarítmica. Si nosotros era un tema que lo veíamos antes, y hace un par de años que lo hemos sacado de matemática 1 y que directamente podemos ver lo que se llama derivación logarítmica a través de funciones compuestas. Y fíjense que esta función es una función y que depende de la variable x, en donde aparece la variable en la base y en el exponente. Normalmente nosotros aplicábamos lo que se llamaba derivación logarítmica para bajar este exponente y después aplicar la regla del producto. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer para aplicar a esa función, que fíjense que depende de una sola variable, que es x, aplicando la definición de funciones compuestas? Bueno, la definición de funciones compuestas parte de una z que depende de dos variables, u y b, donde en este ejemplo en particular, u está elevada a la b. Y a su vez, u depende de x y b depende de x. ¿Hasta ahí me van siguiendo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, por ahí si hubieran visto derivación logarítmica lo entienden mejor. Pero no importa, ustedes fíjense que es una función que depende de una única variable y que ahora la vamos a escribir de otra forma, en donde vamos a expresarla en dos variables. Pero que esas dos variables dependen de una sola. Fíjense, u es x y b también es x. Entonces, una vez que nosotros determinamos eso, que tengan una función compuesta, lo único que van a hacer ustedes es aplicar la fórmula, ¿sí? ¿Qué van a hacer con esa fórmula? Van a calcular de esta función z la derivada parcial con respecto a u primero, y de esta función z la derivada parcial con respecto a b. Y en este otro factor del producto van a calcular la derivada de u con respecto a x y la derivada de b con respecto a x. Si nosotros calculamos esas derivadas parciales y las derivadas, que serían estas dos que tenemos que calcular acá, la derivada de u y la derivada de b, vamos a llegar a este resultado. Fíjense, la derivada con respecto a u, fíjense, ustedes tienen u abajo y b arriba, o sea, tienen x en el exponente y la b sería una constante. Entonces ustedes van a aplicar la regla del exponente. Bajo el exponente y al exponente le resto 1. O sea que esta sería la derivada parcial con respecto a u, que es la que vamos a colocar acá.
nosotros calculamos la derivada parcial con respecto a b, ahora la que es variable es la b. O sea que es como si nosotros tuviéramos la x en el exponente y vamos a aplicar la regla en donde la x aparece en el exponente. ¿Qué me dice esa regla? Es u a la b por el logaritmo natural de u. ¿Se entendieron estas dos derivadas parciales, chicos? Sí, profe. Si en una aplican la regla del exponente, de la potencia, perdón, porque la x está en la base, y en la otra aplican la regla del exponente porque la x está en la variable, está en el exponente. ¿Sí? Entonces aplican distintas reglas. Bueno, ustedes ya determinaron las derivadas parciales, que son esta que tengo acá y esta que tengo acá. Ahora vamos a encontrar las derivadas, ¿sí? No derivadas parciales porque es con respecto a una sola variable. La derivada de la función u con respecto a x es 1, y la derivada de la función b con respecto a x es 1. O sea que esas derivadas me dan 1. Yo acá tengo, si tengo que reemplazar, acá voy a poner 1 y acá voy a poner 1. Entonces fíjense que ahora reemplazamos todas las derivadas parciales y las derivadas que obtuvimos en esta fórmula. Vemos si podemos hacer alguna operación algebraica. Efectivamente, podemos sacar factor común u a la b, ¿sí? Porque esto es lo mismo que escribir u a la b por 1 sobre u, que es lo mismo que decir u a la menos 1, ¿sí? Entonces sacamos factor común u a la b. Si esto no lo entienden, chicos, lo hacemos en el Word. ¿Saben cómo sacar factor común u a la b? Si lo puede hacer en un Word, profe, mejor. Bueno, entonces esperen que voy a poner escape acá y voy a copiar esto para ser más rápido. Esta debe ser. Ahí está, Bueno, entonces vamos a un Word. Bueno, yo a esto, chicos, lo puedo escribir como, lo voy a copiar para que vean cómo lo puedo escribir también. U a la b por u a la menos 1. Escribir esto, chicos, esto que tengo acá, o escribir esto es lo mismo. Fíjense, lo que yo hice acá es apliqué la propiedad producto de potencias de igual base, los exponentes se suman, que es lo que yo tengo acá arriba. Y lo que hice acá fue distribuir ese exponente. Entonces, esto que tengo acá abajo o esto que tengo acá arriba es equivalente, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tomo factor común u a la b porque lo tengo tanto en este término como en este otro. Entonces, yo a esto lo puedo escribir como, ahora lo voy a copiar. Esto lo vamos a poner entre paréntesis. Si voy a sacar factor común u a la b, lo voy a cortar acá. Lo pego acá. Esto, esperen que esto lo voy a borrar. Y este también lo saco porque lo saqué como factor común. Entonces fíjense que esta expresión es la misma que la que tengo arriba, ¿sí? Siempre todo esto es equivalente, se refiere a lo mismo. O Ahí sea, se para entendió. hacer eso que hizo Susi, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos factor común? Es dividir todo el término por ese factor que nosotros sacamos, ¿sí? Si nosotros hacemos b por u a la b por u a la menos 1, todo dividido u a la b, se me cancela el u a la b del numerador con el u a la b del denominador. Por eso
en el término me va a quedar b por u a la menos 1. Y lo mismo con u a la b por logaritmo natural de u, todo dividido el u a la b, se me van a cancelar y por eso me queda el logaritmo natural de u. Eso es sacar factor común. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Si hay duda, lo volvemos a ver. Así que si ustedes se ponen a ver, es lo que tenemos acá. Bueno, después, ¿qué vamos a hacer? Una vez que llegamos a esta expresión, nosotros habíamos dicho que la derivada de, esta derivada de funciones compuestas, z dependía de x en definitiva. A pesar de que acá muestra que depende de dos variables, como esas dos variables dependen de una misma, que es x, decimos que z depende de x. Entonces lo que hacemos ahora es reemplazamos a u y b por lo que es lo mismo. Fíjense, u vale x y b vale x. Donde está u ponemos x, donde está b ponemos x. Llegamos a determinar la derivada de z con respecto a x, que es esta que tenemos acá. Bueno, acá de vuelta, fíjense que lo que hacemos acá es x, bueno, acá lo que hacemos, x por x a la menos 1 es 1. Por eso me quedó 1 más logaritmo de x. Y esta es una forma de derivar funciones que son compuestas. Si ustedes comprendieran lo que es la derivación logarítmica, en vez de hacerlo como en forma de derivación logarítmica, lo harían utilizando la fórmula de función compuesta. ¿Se dan cuenta por qué ahí quedó 1? Cuando resuelven el x. Que queda x sobre x y se simplifica. En realidad es porque vos tenés un producto de potencia de igual base, ¿sí? Y los exponentes vos los sumas. O sea que en el primer término tenés x elevado a la 1 y en el segundo término tenés x elevado a la menos 1. Entonces cuando haces 1 menos, o sea, 1 más menos 1, te queda 0. Te queda x elevado a la 0. Por eso todo número elevado a la 0 me da 1. Por eso de ahí sale el 1. De hacer el producto de estas dos potencias de igual base. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Y profe. si sería al revés, ponerle Sí, como el profe. exponente está negativo y lo das vueltas, es lo mismo, ¿no? También, claro, porque vos lo cancelas y te va a También. quedar 1. Perfecto, las dos formas está perfecto. Bueno, chicos, los dejamos que, fíjense que acá tienen otro ejemplo. En este ejemplo, fíjense que es una función que depende de dos variables, x e y a su vez, x e y dependen de una única variable que es t. Entonces tienen que aplicar la fórmula de función compuesta y después dejarlo todo expresado en función de t. Si ese se los vamos a dejar de deber para que lo hagan ustedes solos. ¿Qué te parece, Vicky? Sí, sí, sí. Sí. Ese capaz que esté desarrollado en el teórico. El ejemplo Sí, ese. me parece que sí. A ver, ahí Pero bueno, tengo. lo tienen como Sí, guía para que puedan resolver la actividad. Que no sé si es la 10 o la 11 la que queda. claro, la actividad 10, Me que parece que es la sería, 10. es la 10. Es esta que está acá. Fíjense que también z, que depende de x e y x e y que dependen de t. Entonces se calcula la derivada de z con respecto a t.